Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Muy buenos días. Qué gusto más grande estar con ustedes. Queremos decirle que nosotros amamos esta iglesia desde el primer día en que nació. Amamos a sus pastores. Mi esposo y yo tenemos una relación muy cercana con ellos. Ustedes están en una iglesia extraordinaria, una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo. No vaya usted a pensar que esto es muy común, no lo es. Así que amemos esta casa. Ustedes están bajo unos pastores que conducen su vida en orden, en sumisión, extraordinarios esposos y esposas, extraordinarios padres y extraordinarios líderes. Nosotros sabemos cómo ellos conducen su vida y sabemos cómo ellos llevan la iglesia. Así que ame este lugar, porque este lugar es un lugar de generaciones. Hoy usted está aquí, pero mañana van a estar sus hijos y pasado mañana van a estar sus nietos y los... ¿Están listos para la palabra? El primer servicio estuvo precioso, pero este va a estar mejor. Porque me dieron una arepa bien buena. Así que tengo nuevas fuerzas. ¿Perdón? Era mitad venezolana, mitad colombiana. 50-50. Ahora, estuve orando por este domingo y hubieron como 3 o 4 mensajes que Dios puso en mi corazón, pero anoche sentí que tenía que ser este. Esto va a ser un discipulado. No va a ser una prédica, no va a ser una exhortación. Va a ser una enseñanza, va a ser un discipulado. Dios me dio esta palabra. De acuerdo a la palabra que Dios me da, yo sé quién es usted. Usted, en esta casa se van a levantar grandes líderes para la gloria de Jesucristo. Y en esta casa hay papás y mamás que tienen que saber que los hijos que Dios le dio a usted están llamados a hacer cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Por lo tanto, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 1. Esto es las bienaventuranzas. Yo estuve un año entero escribiendo un libro acerca de las bienaventuranzas. En el lobby lo tienen si a usted le interesa aprender más. Las bienaventuranzas es un discipulado de Jesús. Jesús se separa en una esquinita, sus discípulos le rodean y él empieza a impartir, diga impartir. No impartir virtudes, impartir su naturaleza, impartir conocimiento al espíritu de sus discípulos que los retaban y que los hacían que se expandieran, que los hacían que crecieran. Cuando usted nace de nuevo, pues hay un plan para usted, no solamente en la eternidad, sino hay un plan para usted también aquí en la tierra. Y es la función de la iglesia de Cristo, ungida por el Espíritu Santo, de transformar. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted no va a ser el mismo. El año que viene usted va a ser mejor. Y el otro año mejor. Y el otro año mejor. Entonces vamos a Mateo capítulo 5 versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estaban los discípulos. Un discípulo es uno que se somete a las enseñanzas y a la voluntad de su mentor. Él se separa de las multitudes y vienen a él los discípulos, se sientan alrededor de él y él comienza, abriendo su boca, les enseñaba. Él comienza a impartir, él comienza a enseñar a sus discípulos. El Señor está operando bajo su oficina de mentor. Un mentor es uno que abre su vida para que otro crezca. Uno que toma el tiempo de invertir, de enseñar, de impartir. Uno que ha pasado o que ha vivido por algo
Y entonces como lo ha vivido, como lo pasó o como lo creó, o lo pasó o lo vivió, tiene la autoridad y una sabiduría especial para impartir en otro lo que aprendió. El Señor está como mentor. Sus discípulos le rodean y empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, diga mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahí sigue. Pero la palabra aquí clave es bienaventurados. Bienaventurado es la palabra Macario, que significa cuando Dios se encarga de hacerte completo. Cuando Dios se ocupa de ti de tal manera que tú te sientes satisfecho, bendecido y completo. Bienaventurado habla de un favor superior. Dios nos ama a todos iguales. Dios nos escucha a todos iguales. Nadie es mejor que nadie. Pero hay ríos de favor y gracia específica en personas en cierto tiempo. Bienaventurado habla de eso. Un favor que no viene de hombre. Un favor que no viene de tu inteligencia, ni de tu dinero, ni de tus conexiones. Es superior. Eso es bienaventurado. Una persona que verá un futuro mejor, que le irá bien. Te va a ir bien, bienaventurado, te va a ir bien. Bienaventurado, tendrás un futuro mejor. Bienaventurado, es un beneficio que Dios te va a añadir. Bienaventurado. Estos son virtudes que Dios quiere impartir en nosotros, que contienen promesa. La primera dice los pobres en espíritus. Ahora yo quiero aclarar esto porque la religión tradicional habla que si los pobres en espíritu son aquellos que se están muriendo de hambre, de miseria, pero eso no es lo que Dios está hablando aquí. Dios no está hablando de pobreza física ni necesidad. Dios está hablando pobres en espíritu. Pobre en espíritu es alguien que tiene la revelación en su corazón de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios y de la magnitud eterna de Dios. Pobre en espíritu se da cuenta que yo soy un pecador y el que me creó a mí en el vientre de mi mamá es grande, es perfecto, me ama, es santo, es puro. Yo no. Yo lo necesito a Él. Él no me necesita a mí, pero yo lo necesito a Él. Un pobre en espíritu es aquel que está listo para nacer de nuevo, que reconoce su condición, que reconoce que su dinero no sirve para nada, su inteligencia tampoco. Llegará un momento que no sirve para nada, que hay cosas mayores que el dinero, hay cosas mayores que la inteligencia humana, que Dios es más grande. Un pobre de espíritu, estoy lidiando con Dios, lo necesito y me quebranto, me humillo delante de Él. Eso es un pobre de espíritu. Después dice los que lloran. Los que lloran son los que han nacido de nuevo, que aprenden a conectarse con el corazón de su Señor. Yo quiero decirte que tu Dios ama y tu Dios odia. Tu Dios se alegra y tu Dios también se entristece. Hay cosas que hieren el corazón de Dios. Hay injusticia en la tierra que hiere el corazón de Dios. Te recuerdo en una oportunidad, Jesús le dice a sus discípulos: aquello de ustedes que haga tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que vaya al lago y se ponga una roca en el cuello y se ahogue. O sea, Dios tiene sentimientos. No es que Dios es solamente amor. Dios es amor, pero Dios es justicia. Y los que lloran son aquellos que recibirán una unción profética para orar, para interceder, porque cuando tú te conectas con lo que Dios ama, Dios te usa. Y cuando tú aborreces lo que Dios aborrece, Dios te usa. Y cuando tú desarrollas un celo por la palabra de Dios, eso es los que lloran, los que se conectan con las emociones de su Señor. Dios no quiere una iglesia religiosa. Dios quiere una relación íntima, tú con Él, Él contigo. Y Él abre su vida, Él abre su corazón, Él abre sus promesas, Él abre su Biblia, pero Él abre todo lo de Él para que tú veas, para que tú vayas creciendo en Él. Los que lloran son aquellos que le dicen: Señor, enséñame cómo tú eres. Quiero conocerte, quiero sentir lo que tú sientes.
quiero hacer lo que tú haces. Esos son los que lloran. Pero mi prédica de hoy se titula La herencia de los mansos. Yo voy a hablar de los mansos. ¿Qué son los mansos? Cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es poderoso lo que acabo de leer y yo te lo voy a explicar. ¿Qué es un manso? ¿Quién es un manso? Yo quiero comenzar diciéndote que nadie nace manso. Manso no tiene que ver con tu personalidad ni con tu condición. Cuando Dios estaba formando en el vientre de tu mamá, Él no añadió manso. Él no añadió manso. Lo manso lo pones tú. Lo manso no lo pone Él, lo manso lo pongo yo. ¿Qué es manso? Manso es la palabra praus, es la palabra praus que Jesús usó ahí, que habla de una gentileza en espíritu y una disposición sincera. Cuando tú estás dispuesto a aceptar los tratos de Dios, cuando tú abres tu corazón para que Dios te forme, para que Dios quite aquello que no es tuyo pero que está en ti, y para que Dios añada lo que está en Él que quiere poner en ti. Eso es manso. Mansos son aquellos que aprenden a depender de Dios. Dependemos de Dios, a confiar en Dios. Aunque la realidad sea una cosa, yo sigo confiando en Dios. Aunque me digan cosas que son reales, yo sigo confiando en Dios. Manso es aquel que decide poner la verdad de Dios por arriba de su realidad y decide esperar en Dios. Manso es aquel que entendemos que por muy fuerte que yo sea, no es suficiente. Yo necesito las fuerzas que Dios me da. Aquel que espera en Dios. Cuando te ofenden, ¿qué tú haces? Cuando te ofenden, ¿qué tú haces? ¿Te pones a pelear? ¿Te pones a defenderte? ¿O simplemente bendices a esa persona y espera que Dios te defienda? Manso es aquel que sabe que Dios es el Dios que pelea por sus hijos y que espera en Dios. Yo no me defiendo. Cuando empiezan a hablar mal de mí o mal de la iglesia o insultar, calladito, los bendigo. Yo los bendigo. Recientemente tuvimos un problema con un vecino en Kendall. Este vecino, después del diablo, está este. No. Si el diablo se va a retirar, a él lo van a considerar. Mire cómo este vecino. Y el hombre en la parte de atrás se puso bravo porque ocupamos espacio del parqueo y le gritó al pastor de Kendall y nos gritó al administrador, le gritó a todo el mundo y Dios, vamos a orar por él. Lo bendigo en el nombre de Jesús, aunque mi carne quería matarlo, pero yo soy manso. Y yo yo me someto a las enseñanzas del Señor. Yo le digo a mi carne, no, esto lo vamos a hacer a la manera de Dios. Lo bendecimos, levantamos la mano, bendecí su matrimonio, bendecí su familia. Manso es uno que espera en Dios. Ante tus enemigos no te defiendas. Bendice a tus enemigos. Ante la injusticia que hagan contra ti, bendice a esas personas. Porque tu Dios es el Dios que pelea por ti. Manso es aquel que confía en las formas y en los tiempos de Dios. Confía en los tiempos de Dios. Eso es una decisión diaria. Cada día toma la decisión de decir, Señor, en tus tiempos, en tus formas, en tus maneras. Cuando vengas a la iglesia, dile, Señor, háblame. Yo voy a tomar tu palabra y yo la voy a llevar a mi casa. Yo la voy a llevar a mi empresa, a mi negocio, a mi vida. Yo no vengo a escuchar tu palabra. Yo vengo para que tú siembres tu palabra dentro de mí. Vaya conmigo donde yo vaya. Eso es un manso. Ahora, hay una promesa poderosa. Dice que hay una herencia. Eso está hablando de un derecho legal. Herencia bíblicamente es que tú naciste y ya legalmente tú tienes un derecho legal sobre los bienes de tu papá, sobre los bienes de la familia, sobre la reputación, la cultura, la riqueza de la familia. Habla de una herencia y dice que
de los mansos en la tierra. Yo te voy a enseñar qué eso significa. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 1. Mira esto. Voy a hablar de Moisés. Mira lo que dice la Biblia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón son los hermanos de Moisés. Esto es una situación familiar. María, Aarón son hermanos de Moisés. Y es una situación familiar. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, a criticar a Moisés, a chismear de Moisés. En todos lados es chismoso, hasta en la familia de Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. En otras palabras, se están autoproclamando profetas. No ha hablado también por nosotros. Se están autoproclamando profetas. Aún Moisés tuvo que enfrentar situación con falsos profetas. Y lo oyó Jehová. Jehová lo oyó. Jehová oyó a Aarón y a María hablando mal de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Cómo era Moisés? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué Dios escoge a Moisés para ser el libertador de Israel? ¿Por qué? Moisés no sabía nada de la cultura hebrea. Moisés era hebreo, pero no se crió con los hebreos. Moisés sabía todo de la cultura de Egipto, pero nada de la cultura hebrea. ¿Pero por qué lo escogió? La Biblia dice que era el más manso sobre toda la tierra. Y sobre Moisés vino un trato de Dios. Vino una formación de Dios de años y años y años. Y Moisés se convirtió en el libertador de los hebreos. Fue a Moisés el primer líder político y espiritual de los hebreos cuando salen de Egipto, cuando salen de la esclavitud en medio del desierto. Es a Moisés a quien se le entregan los 10 mandamientos, que es el código moral de una nación. Y la Biblia dice que era manso. Más adelante usted puede leer que le dio lepra a María. Y que Dios llama a Moisés y le dice, ve y ora por tu hermana para que yo le quite la lepra. Usted ve que Dios pelea por los mansos. Dios defiende a los mansos. Bendice a tus enemigos. Si tu suegra no te quiere, cómprale un regalo bien bonito. Dios llama a ese hombre como líder. Millones de personas le seguían como profeta, como líder militar, como líder espiritual. En una época donde habían grandes enemigos, pero la autoridad sobre él y la sabiduría sobre él fue puesta sobrenaturalmente porque en su corazón había mansedumbre. Vamos al libro de los Salmos. El capítulo 37, versículo 3. Aquí se describe lo que es ser manso. Cuando Jesús estaba hablando, bienaventurados los mansos. Mira lo que es un manso. Confía en Jehová y haz el bien. Manso. Y habitarás en la tierra y apacentarás y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Qué acabamos de leer? Dígalo bien fuerte conmigo. Dile al vecino, yo voy a hacer eso. Yo voy a dejar la ira, yo voy a hacer el enojo. Yo no voy a pelear más. Dile a tu esposo, te lo prometo, mi amor, no voy a pelear más. Aunque deje los calzoncillos en el piso, yo no me voy a poner más brava. Aunque deje los platos sucios, yo dejo la ira.
Yo dejo el enojo, yo decido ser manso, porque Dios me va a defender. Y a las 3 de la mañana Dios va a enviar un ángel y te va a levantar a ti de la cama para que vayas a lavar los platos. A las mujeres digan gloria a Dios, deja la ira, abandona el enojo, sé manso como el Señor. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso de corazón. Es algo que se aprende. Nadie nace manso. No es un talento ni es un don espiritual. Es una decisión diaria de poner a Dios primero, de hacer las cosas como Dios manda, de ser un verdadero discípulo de nuestro Señor. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Este es David bajo la unción profética cantando palabras que futuramente iban a salir de la boca de Dios. Tal como Jesús lo enseñó, aquí David siglos antes lo está diciendo: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. El Salmo 37, versículo 3 al 11, describe bíblicamente lo que es un manso. Un manso encomienda su camino a Jehová, confía en Jehová, confía en Él. En la situación que tú estés pasando, con tu familia, con tu empresa, en tu economía, tus temores, tal vez sea una situación de salud, confía en Él, espera en Él. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios cumple lo que promete, Él sabe lo que hace. Muchas veces tú no vas a poder, pero tu Dios siempre va a poder. Él te sostendrá, Él te guiará, Él te protegerá. Manso es aquel que guarda silencio ante Jehová. ¿Qué quiere decir eso? No discutas con Dios. Yo era uno que me la pasaba discutiendo con Dios. Yo no era manso, yo era un endemoniado. Y cuando el Señor nos empieza a hablar de pastores, no way. Yo decía, no, de ninguna manera, no, que no. Discutía porque la ignorancia nos hace discutir con Dios. Es un alto nivel de ignorancia resistir y discutir a Dios. Un manso es aquel que no discute, que guarda silencio, que espera en Él, que confía en Él, que deja la ira, que desecha el enojo. Deja que fluya el poder de Dios en ti. Es el propósito principal de la iglesia, transformar. La iglesia es para transformar. La iglesia no es para cumplir con una religión, cumplir un domingo. No. La iglesia no es para entretener. No. La iglesia no es para una experiencia motivacional bonita. No, eso no es la iglesia. La misión de la iglesia es que la iglesia sea sal y luz. Es un agente transformador. La unción del Espíritu todo lo hace nuevo, todo lo cambia. Un manso es uno que deja que el poder transformador de Dios fluya en él. Es la habilidad de absorber críticas y adversidad y mantener el curso, mantener el camino. Cada vez que viene una palabra de Dios a ti, va a haber resistencia. Cada vez que tú comiences a caminar en obediencias, a hacer lo que Dios te pide, va a haber resistencia. Muchas veces la resistencia vendrá de hermanos cristianos, aleluya sea Dios. Yo me acuerdo cuando en el 2014 el Señor me habló de movernos del lugar. Y nosotros estábamos muy cómodos del lugar, pero todo el mundo estaba cómodo menos yo. Porque yo tenía que hacer 3 servicios, así como el pastor Pedro, 3 servicios. Eso no es fácil. Cuando usted está predicando,
3 veces, eso te desgasta el espíritu, te saca el espíritu, porque esto no es una conversación, esto es una manifestación espiritual de transformación, de transformar, y te desgasta. Y yo llegaba a mi casa muerto de cansancio, y cuando yo vengo y le digo a los líderes, a la iglesia y a todo el mundo, vamos a comenzar una campaña porque nos vamos a mudar y vamos a comprar un edificio más grande, todo el mundo me empezó a criticar. El abogado me criticó, el contador me criticó, el banquero mío me criticó, líderes me criticaron, hermanos, pastores de la ciudad me criticaron, que tú estás loco, que es un dolor de cabeza. Y yo, no, pero que eso fue lo que Dios me dijo, lo tenemos que hacer y vamos para adelante en el nombre de Jesús, y yo hago lo que Él me pida, y Él me lo dijo, me lo repitió 20 veces, lo tengo que hacer. Pero cuando tú decides ser manso y hacer lo que Dios te pide, va a haber resistencia. Y yo vengo a decirte, no cambies el rumbo, no cambies el camino, porque lo que Dios te pide que tú hagas no solamente tiene que ver contigo. Lo que Dios pide que tú hagas también tiene que ver con tus hijos, con tu casa y con el futuro de tu llamado. Nosotros en el 2018 compramos ese edificio. Lo compramos por $9 millones. Hoy en día la cotización vino de 28 millones. ¿Qué iglesia va a comprar un edificio de 28 millones? Un manso es aquel que espera en Jehová. Y como tú esperas en Jehová, conoces su voz. No existe tal cosa como conocer la voz y hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieras y ser impulsivo en tu vida. Hoy es el día que Dios está llamando a 2 o 3 aquí en Full Life a morir al yo, a matar la carne, a abrir tu corazón y a dejar de una vez por todas que Dios sea verdaderamente Dios en tu vida. Ahora hay una promesa. La Biblia dice, Jesús dijo que son los que heredan la tierra. El manso entra en una legalidad en el mundo espiritual. Cuando habla la Biblia de herencia, está hablando de derechos legales. Igual que en la corte aquí, que hay leyes, igual en el mundo espiritual. Y cuando dice herencia, heredarán la tierra. Hay un derecho legal sobre los mansos. Es una decisión diaria de poner a Dios primero, de honrarlo cada día, de vaciarte tú para que Dios lo llene y de aprender las maneras de Dios. La tierra la creó Dios. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. Nuestro Dios, el Señor Jesús, todo lo que existe fue hecho en Él, por Él y para Él. Le pertenece a Él. Pero cuando Dios creó la tierra, le dio al hombre y a la mujer la autoridad y el dominio para hacer que esa tierra se produjera mucho fruto. Que esa tierra, Él puso en la tierra todo lo que el hombre necesitaba. Pero la autoridad y el dominio la puso en el hombre, no en la tierra. Es una combinación. El hombre tiene el dominio, tiene la autoridad y tiene la habilidad de hacer que lo que Él puso se multiplicara. En la tierra, cuando hablamos de la tierra, hablamos de prosperidad. Hablamos de paz, hablamos de prosperidad, hablamos de grandes beneficios. En la tierra está todo lo que tú necesitas. Los mansos reciben la tierra como herencia. Habla de ser hijos con derechos legales, listos para recibir. Tenemos el derecho legal, estamos listos para recibir. Dios no entrega una herencia a un neófito. Dios no entrega una herencia a unos que no la van a multiplicar. Todo lo que Dios te da es para que tú lo multipliques, no para que lo escondas o para que lo guardes. Y Dios no entrega ninguna herencia a un neófito que lo va a malgastar. Los discípulos somos los mansos. Las bienaventuranzas son para los discípulos. Y Dios le entrega una autoridad. Dios le entrega un dominio para conquistar, para avanzar. Un manso tiene a su disposición el ejército de Jehová de los ejércitos. Cuando tú caminas a la manera de Dios y en la forma de Dios y en la obediencia a Dios y en la sumisión a Dios, Él es el Dios que te defiende. Él es el Dios que te pelea. Tú no tienes por qué tenerle miedo a ningún diablo.
ni a ningún brujo, ni a ningún santero, ni a ninguno que venga a maldecirte. Los mansos tienen dominio, tienen autoridad y tienen a Jehová que pelea por ellos. Hay una autoridad superior para hacer que se multipliquen las cosas. Hay una guianza sobrenatural. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Los mansos toman posesión de lo que es de Dios. De lo que es de Dios. ¿Cómo yo explico eso? Los mansos toman posesión de lo que es de Dios. Miren, a mí me impresiona mucho la historia de Pablo. Impresionante Pablo. Cuando usted va a Grecia y a Turquía y a Asia Menor, usted ve todo lo que Pablo hizo. Impresionante Pablo. Denuedo. Una valentía. Pablo donde llegaba nada quedaba igual. Él transformaba esa comunidad. Impresionante Pablo. Pero Pablo era malo. Pablo era un asesino. Pablo reportaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo enviaba a perseguir la iglesia de Cristo. Pablo dio orden para matar cristianos. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. ¿Y quién lo mató? Pablo. Pablo no era bueno, Pablo era bien malo. Pero un día iba camino a Damasco y ahí Dios lo tumbó de un caballo, le envió una luz, lo dejó ciego. Pablo cuando llega a Damasco, ciego, muerto del miedo, confundido. Él no fue sano por Dios de la misma manera que fue ciego por Dios. Dios llamó a un discípulo manso que estaba en Damasco y le dijo, vaya donde Pablo. Y cuando usted ponga sus manos sobre Pablo, declare sanidad y será sano. Dios todo lo hace a través de alguien. Todo lo que es bueno, todo lo que tiene que ver con la sangre de su Hijo, con las promesas bíblicas, Dios todo lo hace a través de alguien. Dios está buscando en ustedes, esta iglesia, un nivel mayor de compromiso con la palabra. Un nivel mayor de entrega con la palabra. Dios está buscando mansedumbre, porque Dios quiere llenarte a ti con una herencia. Y no solamente es herencia para ti, esa herencia tiene que ver con tus hijos y con tus generaciones y con todos los sueños de Dios en tu corazón. Hay poder en la mansedumbre. La tierra será llena. Porque hay mansos en la tierra que van con la herencia que Dios le da y establecen la gloria y el poder de Jesucristo. Tu familia será bendecida cuando tú permites que sea Dios quien gobierna, quien llena tu vida. Tu liderazgo irá a nuevos niveles cuando tú permites que sea Dios quien guía tu vida, quien llena tu vida. Y tu sensibilidad a la presencia. Sabes que los mansos son sensibles a la presencia porque habitan en la presencia. Cuando tú habitas en la presencia, entonces tú eres sensible a la presencia. Porque la sensibilidad no viene cuando tú estás. La sensibilidad viene cuando tú no estás en la presencia. Y tú puedes medir la diferencia. Cuando tú puedes medir la diferencia, no estoy en la presencia, y tú dices, sí, ahora está en la presencia, entonces hay sensibilidad. Pero aquellos que nunca habitan en la presencia no son sensibles a la presencia. Seamos mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando.
Yo quiero orar por aquellos que están aquí en esta hora, que no saben qué van a pasar con sus vidas cuando mueran. Si tú no tienes paz ni seguridad de saber que cuando mueras vas al cielo, yo quiero hablarte en esta hora. Ese llamado es para ti. Si tú todavía tienes ídolos en tu casa, yo quiero hablarte ahora. Si tú conoces la religión muy bien, pero no conoces a Jesucristo, yo quiero hablarte a ti. Toda la iglesia orando. No es casualidad que tú estás aquí. Tú estás aquí porque Dios te ama. Porque Dios te ama mucho. Porque Dios te quiere bien. ¿Sabes? Nuestro Dios piensa como papá, y todo papá quiere un futuro mejor para sus hijos. A Dios no le importa tu pasado, pero a Él sí le importa mucho tu futuro. La Biblia dice que todos somos pecadores. Yo soy un pecador, tú también, todos. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno, pero el humanismo dice que el cielo es para los buenos. Pero eso no es bíblico, eso no es lo que dice la Biblia. Si no hay ni uno bueno. El cielo no es para los buenos. El cielo es para los perdonados, para los redimidos por la sangre de Jesús de Nazaret. A veces pensamos que, bueno, pastor, mi religión, mi tierra, mi herencia, mi cultura, yo practico, cumplo mi religión y voy para el cielo porque cumplí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que todo aquel que crea en su corazón y todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es su Señor y su Salvador. La Biblia dice que ese, y solamente ese, tendrá vida eterna. Todo el mundo orando. Escúchame bien. Hay un solo camino al cielo, uno solo. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro. Dios te ama. Él te ama mucho. Él te recibe tal como tú estás. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.